Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo y escúchame con toda atención, porque lo que voy a compartir puede ser la diferencia entre que vivas en el propósito de Dios o desperdicies años de tu vida caminando en la oscuridad. ¿Sabías que en este exacto instante, mientras me escuchas, Dios está enviando señales claras sobre tu futuro, sobre las decisiones que necesitas tomar, sobre las puertas que Él está abriendo y cerrando en tu vida? Pero aquí está el problema devastador. La iglesia de hoy perdió la capacidad de discernir los tiempos y las estaciones de Dios. Estamos viviendo una generación de cristianos ansiosos que corren por delante de Dios o se quedan paralizados esperando una revelación que ya fue dada. Mientras algunos actúan por impulso y destruyen lo que Dios estaba construyendo, otros se quedan esperando décadas por una confirmación que nunca va a llegar de la forma que ellos imaginan. Respóndeme algo. ¿Cuántas oportunidades ya perdiste porque no reconociste que era Dios abriendo una puerta? ¿Y cuántas veces te precipitaste y tuviste que regresar porque no era el tiempo correcto? La verdad es esta. Dios no es un Dios de confusión. Él tiene un timing perfecto para cada área de tu vida, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tu carrera, para tu cambio, para tu sanidad. Pero necesitas aprender el lenguaje del cielo. Hoy te voy a enseñar cómo Dios habla a través de circunstancias, cómo Él confirma a través de personas, cómo usa hasta los obstáculos para dirigirte. Este no es un mensaje para acomodar tu corazón, es un despertador espiritual. Si sigues ignorando las señales de Dios, vas a vivir siempre un paso atrás de lo que Él preparó para ti. Prepara tu espíritu, abre tu entendimiento porque hoy Dios va a calibrar tu reloj espiritual. Y para empezar a entender ese reloj espiritual, necesitamos regresar a las Escrituras y ver cómo Dios siempre avisó a su pueblo cuándo era hora de actuar. En Eclesiastés 3, versículo 1 está escrito: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Esa no es solo una frase bonita para decorar la pared de tu casa, es un principio fundamental de cómo Dios opera. Mira a Abraham. Dios no le dijo que saliera de su tierra natal en el momento que él quiso. Dios esperó hasta que Abraham cumpliera 75 años. ¿Te imaginas la presión que Abraham debe haber sentido? Señor, ya estoy viejo. ¿Cuándo vas a cumplir tu promesa? Pero Dios sabía exactamente el timing. Si Abraham hubiera salido antes, no estaría maduro espiritualmente para enfrentar las pruebas que vendrían. Moisés trató de liberar al pueblo de Egipto a los 40 años y fracasó miserablemente. Tuvo que huir al desierto, pero Dios no se había olvidado de él. 40 años después, cuando Moisés ya tenía 80 años y pensaba que su vida había terminado, Dios apareció en la zarza ardiente y dijo: «Ahora es la hora». El mismo hombre, la misma misión, pero en el timing perfecto de Dios. ¿Estás viendo el patrón? Dios no se atrasa, pero tampoco se apresura. Él actúa en el tiempo correcto, en el momento en que todos los elementos están alineados para que su propósito se cumpla. Pero aquí es donde muchos cristianos se pierden. Piensan que discernir el tiempo de Dios es algo místico, complicado, que solo los superespirituales pueden entender. Mentira, Dios no es un Dios que se esconde. Él quiere que entiendas sus señales. El problema es que dejamos de prestar atención a los detalles que Él usa para orientarnos. Jesús reprendió a los fariseos en Mateo 16, versículos 2 y 3, diciendo: «Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». ¡Qué golpe! Podían predecir el clima viendo el cielo, pero no podían reconocer que el Mesías estaba justo frente a ellos. Es exactamente lo que pasa hoy. Sabes cuándo va a llover viendo las nubes, sabes cuándo el tráfico está pesado por la app del celular, pero no puedes percibir cuándo Dios está moviendo las circunstancias de tu vida para posicionarte en el lugar correcto. Dios habla a través de patrones repetitivos. Si la misma oportunidad toca a tu puerta 3 veces, de formas diferentes, presta atención. Si personas diferentes empiezan a decir lo mismo sobre tu vida sin que hayas comentado nada, Dios está confirmando algo.
Si puertas que siempre estuvieron cerradas empiezan a abrirse simultáneamente, no es coincidencia, es Dios preparando el camino. Ahora, déjame contarte algo que va a revolucionar tu manera de orar y buscar dirección. La mayoría de las personas oran pidiendo señales, pero Dios ya envió la señal y no están prestando atención. Es como alguien que le pide a Dios que le muestre si debe aceptar un trabajo, pero ignora el hecho de que el sueldo va a resolver exactamente los problemas financieros por los que ha estado orando a Dios que solucione desde hace meses. David entendió esto perfectamente. En Primera de Crónicas 14, versículos 10 al 16, cuando los filisteos subieron para atacar, David no presumió que debería usar la misma estrategia de la última victoria. Consultó a Dios otra vez. ¿Y sabes qué dijo Dios? No subas tras ellos, sino rodéalos, y vendrás a ellos por delante de las balsameras. Y cuando oigas venir ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla. Dios dio una señal específica, el sonido en las copas de los árboles. No era una revelación mística, era una señal práctica que David podía escuchar y reconocer. Dios estaba diciendo, cuando escuches ese sonido, es el momento exacto de atacar. Y funcionó perfectamente. El mismo Dios que le habló a David a través del sonido en los árboles, te está hablando hoy a través de las circunstancias de tu vida. La pregunta es, ¿estás escuchando? Pero hay algo que necesito alertarte urgentemente. Existe una diferencia gigantesca entre el tiempo de Dios y tu prisa. Que esa confusión ha destruido más destinos de los que te imaginas. ¿Cuántas personas conoces que se casaron corriendo porque sintieron que era Dios y hoy están viviendo un infierno? ¿Cuántos abrieron negocios en el impulso pensando que era una revelación divina y quebraron meses después? La prisa es enemiga de la fe. En Isaías 28, versículo 16, Dios dice, el que creyere, no se apresure. Cuando estás en la voluntad de Dios, tienes paz para esperar el timing perfecto. Cuando estás corriendo por ansiedad, por presión, por miedo de perder la oportunidad, no estás siendo guiado por el Espíritu, estás siendo empujado por la carne. ¿Sabes cuál es la prueba más sencilla para saber si una decisión es de Dios? La paz. Filipenses 4, versículo 7, habla sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás en la voluntad de Dios, aunque la situación sea desafiante, aunque otras personas no entiendan, tienes una paz sobrenatural en el corazón. Pero cuando estás forzando algo, cuando necesitas convencerte a ti mismo de que es Dios, cuando pierdes el sueño pensando si estás tomando la decisión correcta, detente. Dios no es autor de confusión. Si no tienes paz, es porque algo no está alineado con su voluntad. Ahora déjame enseñarte algo que cambió completamente mi vida. Dios nunca te dará una visión sin darte provisión. Pero existe un tiempo entre la visión y la provisión, y es en ese tiempo que muchos se rinden o se desesperan. Ahí es donde necesitas aprender a leer las señales de preparación que Dios está enviando. Mira a José. Dios le dio sueños sobre gobernar cuando él tenía apenas 17 años, pero entre el sueño y el trono pasaron más de 20 años. Pozo, casa de Potifar, prisión, interpretación de sueños. Cada etapa era Dios preparando el carácter y las habilidades que José necesitaría para administrar una nación entera durante una crisis mundial. Si José hubiera llegado a gobernador a los 17 años, con la inmadurez que tenía en esa época, habría destruido a Egipto y su propia familia habría muerto de hambre. Dios sabía que José necesitaba pasar por la humillación, por la injusticia, por la prisión, para desarrollar la sabiduría y la madurez emocional necesarias para su destino. Tal vez estés pasando por una fase difícil ahora, pensando que Dios se olvidó de las promesas que hizo sobre tu vida. Tal vez estés en tu pozo o en tu prisión, pero tengo una palabra profética para ti. Dios no se olvidó, te está preparando. Cada dificultad que estás enfrentando está desarrollando en ti algo que vas a necesitar en la próxima fase. Y aquí está una señal que muchos no reconocen. Cuando Dios está a punto de promoverte, primero te prueba en el área donde vas a ser usado.
Si Dios te va a usar en el área financiera, va a probar tu fidelidad con lo poco que tienes. Si te va a usar en el ministerio, va a probar cómo tratas a las personas cuando nadie te está viendo. Si te va a dar autoridad, primero va a probar cómo te sometes a la autoridad. Fue exactamente eso lo que pasó con David. Dios ya lo había escogido para ser rey. Samuel ya lo había ungido en secreto, pero ¿sabes dónde fue probado David? Cuidando las ovejas de su papá. Mientras los hermanos estaban en la guerra ganando gloria, David estaba en el pasto, solo, enfrentando leones y osos, aprendiendo a proteger algo que no era suyo. Cuando Goliat apareció desafiando al ejército de Israel, David le dijo a Saúl: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. David entendió que esos leones y osos no eran ataques aleatorios, era entrenamiento de Dios para el gigante que enfrentaría más tarde. Entonces respóndeme, ¿cuál es el león que estás enfrentando ahora? ¿Cuál es esa situación difícil que se repite en tu vida? Deja de quejarte y empieza a preguntar: Dios, ¿qué quiere que aprenda aquí? ¿Para qué me está preparando? Pero existe otro tipo de señal que Dios usa y que la mayoría de las personas ignora completamente. Las personas que Él pone y quita de tu vida. Presta mucha atención a esto, porque es profético. Dios usa personas como instrumentos para posicionarte en el lugar correcto o para alertarte sobre peligros. Cuando Dios quiere bendecirte, pone a las personas correctas en tu camino. Cuando Ruth decidió seguir a Noemí, no sabía que estaba siendo posicionada para conocer a Buz y convertirse en bisabuela del rey David. Cuando el copero de Faraón se acordó de José en la prisión, no fue coincidencia. Era Dios moviendo corazones para cumplir su propósito en la vida de José. Pero aquí está lo que es aterrador. Cuando Dios quiere protegerte de algo, también quita personas de tu vida. Y muchas veces te pones triste, lloras, tratando de forzar relaciones que Dios está terminando para tu propio bien. ¿Cuántas veces ya insististe en mantener una amistad que solo te traía problemas? ¿Cuántas veces corriste detrás de alguien que claramente se estaba alejando de ti? Tal vez Dios te estaba protegiendo de una traición, de una influencia negativa, de un camino que te iba a llevar lejos de su propósito. En Proverbios 27, versículo 6, está escrito: Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces Dios usa hasta conflictos y desacuerdos para separarte de personas que te iban a perjudicar en el futuro. Detente un momento y piensa conmigo. ¿Cuántas de estas cosas que he hablado hasta ahora están pasando en tu vida en este exacto momento? ¿Estás pasando por pruebas repetitivas? Personas se están alejando o llegando de forma inesperada. Puertas se están abriendo de manera sobrenatural. Si estás reconociendo estos patrones, no es coincidencia. Dios se está moviendo en tu vida ahora mismo. Y si todavía no estás viendo nada de esto, no te desanimes. Sigue escuchándome, porque te voy a enseñar cómo despertar esa sensibilidad espiritual que está dormida dentro de ti. Ahora necesito hablarte sobre una de las señales más ignoradas de todas: la inquietud santa. ¿Sabes esa sensación de que ya no puedes quedarte donde estás? Esa insatisfacción que no pasa, aun cuando todo parece estar bien. Muchas veces eso no es depresión, no es ingratitud. Es Dios preparándote para un cambio. Pablo experimentó esto en Hechos 16. Quería ir a Asia a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces trató de ir a Bitinia y otra vez fue impedido. Pablo se inquietó, sin saber qué hacer, hasta que tuvo una visión de un hombre de Macedonia pidiendo ayuda. Fue ahí que entendió. Dios estaba redirigiendo su camino para alcanzar Europa. Si Pablo hubiera ido a donde él quería, tal vez el Evangelio nunca habría llegado al continente europeo. La inquietud que sintió era Dios diciendo: lo que tengo para ti es más grande de lo que estás planeando. ¿Ya sentiste eso? Esa sensación de que hay algo más para tu vida, pero no sabes exactamente qué. Esa insatisfacción con cosas que antes te contentaban. Deja de luchar contra eso. Esa inquietud puede ser Dios llamándote a un nuevo nivel, a una nueva ciudad, a un nuevo ministerio, a una nueva relación. Pero cuidado, no toda inquietud es de Dios.
Si te lleva a la rebeldía, a la murmuración, a la falta de respeto con las autoridades, eso es carne. La inquietud santa te lleva a la oración, a la búsqueda, al deseo de agradar a Dios de una forma mayor. Y ahora, déjame contarte sobre una de las señales más poderosas y a la vez más temidas, cuando Dios permite que pases por una temporada de cierre total. Nada sale bien, todas las puertas se cierran, los recursos disminuyen, las personas se alejan. Parece que Dios se olvidó de ti completamente. Pero tengo una revelación para ti. A veces Dios cierra todo para que dejes de apoyarte en tus propias fuerzas y aprendas a depender completamente de Él. Eso fue lo que pasó con los israelitas en el Mar Rojo. Por delante, el mar. Atrás, el ejército de Faraón. A los lados, montañas. Humanamente hablando, no había salida. Y fue exactamente en ese momento que Dios le dijo a Moisés: «Di a los hijos de Israel que marchen». ¡Qué locura! ¿Marchar hacia dónde? ¿Hacia el mar? Pero cuando no hay salida humana, es ahí que Dios muestra su poder sobrenatural. El mar se abrió, e Israel pasó en tierra seca. Tal vez estés viviendo tu mar rojo ahora. Todas las alternativas humanas se agotaron. Los recursos se acabaron. Las personas en quienes confiabas te decepcionaron. Pero profetizo sobre tu vida. Dios está preparando un milagro que solo puede pasar cuando ya no tienes a dónde correr, excepto hacia Él. Ese cierre que estás viviendo no es para destruirte, es para posicionarte para un milagro que va a glorificar el nombre de Dios de una manera que nunca había pasado antes en tu vida. Pero aquí hay algo que te va a impactar. No todas las señales de Dios son agradables. A veces Dios usa resistencia, oposición y hasta ataques espirituales para confirmar que estás en el camino correcto. Cuando Nehemías decidió reconstruir las murallas de Jerusalén, la oposición fue inmediata y feroz. Sanbalat y Tobías hicieron todo lo posible para detener la obra. Nehemías pudo haber pensado: si Dios quisiera que reconstruyera estas murallas, no permitiría tanta resistencia. Pero Nehemías entendió algo profundo. La oposición no era señal de que estaba fuera de la voluntad de Dios, era confirmación de que estaba exactamente donde Dios lo quería. El diablo no pelea contra lo que no representa amenaza para el reino de las tinieblas. Si empezaste a orar más y los problemas aumentaron, si decidiste servir a Dios de verdad y llegó la persecución, si diste un paso de fe y se levantó la tormenta, no retrocedas. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9, Pablo habla sobre una espina en la carne que Dios permitió para evitar que se enorgulleciera. Pablo oró 3 veces para que fuera quitada, pero Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A veces esa situación difícil que quieres que Dios quite de tu vida es exactamente lo que Él está usando para mantenerte humilde, dependiente de Él y más poderoso espiritualmente de lo que serías sin ella. Ahora te voy a revelar una de las señales más sutiles pero más importantes. Cuando Dios empieza a cambiar tus deseos, te das cuenta de que cosas que antes te emocionaban ya no despiertan el mismo interés. Personas con las que te gustaba pasar tiempo ahora te cansan. Lugares que frecuentabas ya no tienen sentido para ti. Esto no es depresión, no es ingratitud, es Dios preparando tu corazón para una nueva temporada de tu vida. En Salmos 37, versículo 4, está escrito: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Pero fíjate, primero te deleitas en Dios, después Él cambia los deseos de tu corazón para que estén alineados con su voluntad. David pasó por esto cuando fue ungido rey. Antes estaba satisfecho cuidando las ovejas de su papá. Después de la unción, esa vida sencilla de pastor ya no satisfacía su corazón, no porque se hubiera vuelto orgulloso, sino porque Dios había sembrado en él nuevos deseos compatibles con su nuevo destino. Si sientes que ya no cabes en el lugar donde siempre estuviste, si los sueños chiquitos ya no te emocionan, si estás soñando con cosas más grandes que nunca habías imaginado antes, pon atención. Dios puede estar expandiendo tu visión para prepararte para algo extraordinario. Pero cuidado de no confundir esto con ambición carnal.
Los deseos que Dios siembra en tu corazón siempre vienen acompañados de un amor más grande por las personas y un deseo de glorificar su nombre. Y aquí está una señal que muchos cristianos tienen miedo de reconocer, cuando Dios te llama a salir de la multitud y caminar solo con Él por una temporada. Esto asusta porque fuimos creados para la comunión, pero a veces Dios necesita apartarte para revelarte cosas que solo pueden escucharse en el silencio. Jesús hacía esto constantemente. En Lucas capítulo 5, versículo 16, está escrito: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». En medio del ministerio más exitoso de la historia, Jesús se aislaba regularmente para escuchar la voz del Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de soledad, ¿cuánto más nosotros? Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. Pablo se fue a Arabia por 3 años después de su conversión. Juan el Bautista creció en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Todos ellos tuvieron una temporada de aislamiento, donde Dios los preparó para lo que estaba por venir. Si estás pasando por una etapa donde te sientes solo, donde pocos te entienden, donde prefieres quedarte en casa buscando a Dios que salir a divertirte, no pienses que algo anda mal contigo. Dios te puede estar llamando a un período de intimidad profunda con Él. Esa soledad no es abandono, es favor. Dios te está escogiendo para algo tan específico, tan importante, que necesita tenerte solo para Él por un tiempo. Es en esa soledad donde vas a recibir revelaciones, estrategias y unción que no podrían venir de otra forma. Pero ahora necesito alertarte sobre la señal más peligrosa de todas, cuando dejas de sentir la presencia de Dios. Cuando las oraciones parecen no salir del techo, cuando la Biblia se queda sin sabor, cuando ya no sientes ese fuego que tenías antes. Mucha gente piensa que esto es normal, que es parte de la vida cristiana. Mentira. Dios nunca se aleja de ti, pero tú te puedes alejar de Él sin darte cuenta. En Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5, Jesús reprende a la iglesia de Éfeso: «Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras». La iglesia de Éfeso estaba haciendo todo bien externamente. Trabajaban, tenían paciencia, no soportaban a los malos, probaban a los falsos apóstoles, pero habían perdido el primer amor. Y Jesús dijo que si no se arrepentían, quitaría su candelero de su lugar. Cuando te das cuenta de que estás haciendo las cosas de Dios por obligación y no por pasión, cuando vas a la iglesia por costumbre y no por hambre de Dios, cuando lees la Biblia por disciplina y no por gusto, para todo, estás perdiendo el primer amor. Esta es una señal de emergencia espiritual. Necesitas volver a las primeras obras, recordar cómo era cuando te convertiste, cuando todo era nuevo, cuando cualquier versículo de la Biblia te emocionaba. Dios te está alertando antes de que sea demasiado tarde. Y ahora llegamos a la señal más gloriosa de todas, cuando Dios empieza a acelerar el cumplimiento de sus promesas en tu vida. De repente, cosas por las que oraste durante años empiezan a pasar en cuestión de meses. Personas que nunca imaginaste entran a tu vida. Oportunidades que parecían imposibles se abren de la nada. Esto no es suerte, no es casualidad. Es Dios cumpliendo lo que está escrito en Isaías 60, versículo 22. «El pequeño vendrá a ser 1000, el menor, nación fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto». Eso fue lo que pasó con Abraham. Esperó 25 años por el hijo de la promesa. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, Sara quedó embarazada, aunque era estéril, y tenía 90 años. En un año, todo cambió. Lo que parecía imposible se volvió realidad. Cuando entras en el a su tiempo de Dios, las cosas ya no pasan al ritmo normal, pasan de forma sobrenatural, acelerada, milagrosa. Años de espera se compensan en meses de realización. Si estás viviendo esto ahora, si las bendiciones están llegando más rápido de lo que puedes procesar, si Dios está cumpliendo varias promesas al mismo tiempo, prepárate. Estás entrando en tu temporada de cosecha, pero acuérdate, con grandes bendiciones
vienen grandes responsabilidades. Dios no te está bendiciendo solo para que seas feliz, te está bendiciendo para que seas una bendición. Y para terminar, te quiero dar la clave maestra para discernir todas las señales de Dios. La intimidad. Solo reconoces la voz de quien conoces profundamente. Una mamá reconoce el llanto de su bebé entre 20 niños llorando porque convive con esa criatura día y noche. En Juan capítulo 10, versículo 4, Jesús dijo, «Las ovejas le siguen porque conocen su voz». ¿Cómo desarrollas ese conocimiento? Tiempo en su presencia. No hay sustituto para eso. Puedes leer todos los libros sobre discernimiento, ver todas las predicaciones sobre señales de Dios, pero si no tienes intimidad con Él, vas a seguir confundido. Dios no quiere que vivas adivinando su voluntad. Él quiere tener una relación tan cercana contigo que cuando Él susurre, tú escuches. Cuando Él se mueva, tú te des cuenta. Cuando Él te alerte, tú pares. Entonces deja de correr detrás de señales y empieza a correr detrás de Dios. Deja de buscar confirmaciones y empieza a buscar al confirmador. Cuando tengas intimidad con el Dios que envía las señales, ya no vas a necesitar rogar por dirección. Va a fluir naturalmente de tu relación con Él. A partir de hoy cambia tu oración. En lugar de decir, Dios, dame una señal, empieza a decir, Dios, dame intimidad contigo. Porque cuando tienes intimidad con Dios, todas las señales se vuelven claras, todo timing se vuelve perfecto y toda decisión se vuelve una extensión de su voluntad en tu vida. Dios te está hablando ahora mismo. La pregunta no es si Él está enviando señales, la pregunta es si estás listo para escuchar. Entonces escúchame bien. Hoy recibiste mucho más que información. Recibiste revelación. Aprendiste que Dios tiene un timing perfecto para tu vida, que Él habla a través de patrones, circunstancias, personas, inquietud santa, temporadas de cierre, oposición, cambio de deseos, soledad, y hasta a través de la aceleración de sus promesas. Descubriste que cuando parece que Dios está en silencio, en realidad te puede estar preparando para algo más grande. Entendiste que no toda dificultad es castigo, a veces es entrenamiento, y aprendiste que la clave para discernir todas estas señales no está en técnicas o métodos, sino en la intimidad profunda con aquel que envía las señales. Ahora ya no tienes excusa para vivir en la duda, para tomar decisiones en la oscuridad, para desperdiciar oportunidades que Dios está poniendo frente a ti. Tienes las herramientas espirituales para reconocer cuando Dios está diciendo, es ahora, es tu hora de actuar, pero acuérdate, conocimiento sin aplicación es vanidad. No seas solo oidor de la palabra, sé hacedor. A partir de hoy, empieza a poner atención a los detalles de tu vida. Observa los patrones, escucha con el corazón, busca intimidad con Dios por encima de cualquier otra cosa. Si este mensaje te tocó el corazón, si Dios ministró en tu vida a través de esta palabra, quiero que hagas dos cosas sencillas, pero muy importantes. Primero, dale like a este video. Cuando le das like, estás diciendo que este mensaje tiene valor, y eso ayuda al algoritmo de YouTube a llevar esta palabra a otras personas que también necesitan escuchar. Segundo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho más que enseñarte y no quiero que te pierdas ninguna revelación que Él te quiere dar a través de este ministerio. Cada video que hacemos es una nueva oportunidad de crecimiento espiritual en tu vida. Y no olvides compartir este video con alguien que sabes que necesita dirección, que está confundido sobre el timing de Dios, que está esperando una señal del cielo. Tú puedes ser el instrumento que Dios va a usar para llevar esta palabra exactamente a quien necesita escucharla. Que Dios bendiga tu vida, que Él abra tus oídos espirituales y que nunca más te pierdas una señal que Él te está enviando. En el nombre de Jesús, amén.